Bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en el oscuro mundo de la justicia y la mente criminal, explorando las reacciones de jóvenes que enfrentaron el peso de sus acciones ante la ley. Los siguientes casos han resonado en los titulares por sus actos atroces. Acompáñanos mientras presenciamos sus momentos de verdad, al ser sentenciados a cadena perpetua. Prepárense para una experiencia impactante y reveladora, donde no se pueden perder ni un solo caso. Comencemos. En febrero de 2012, un acto de violencia sacudió la tranquila ciudad de Chardon, Ohio. Un joven llamado TJ Lane perpetró un tiroteo en la escuela secundaria, dejando a la comunidad atónita y a 3 familias destrozadas. TJ Lane, un adolescente aparentemente común, se convirtió en un nombre infame después de llevar a cabo un ataque mortal en la escuela secundaria de Chardon. TJ Lane nació en una familia problemática y desde temprana edad mostró signos de comportamiento perturbador. A medida que crecía, su conducta se volvía cada vez más inquietante, lo que preocupaba a sus amigos y familiares. El 27 de febrero de 2012, TJ Lane llegó a la escuela secundaria de Chardon, armado con una pistola. Sin previo aviso, abrió fuego en la cafetería, causando la muerte de 3 estudiantes e hiriendo gravemente a otros 3. Friends laying all over the place, there's blood, there's people screaming, everybody's running in different directions and you're just trying to get out. El tiroteo dejó a la comunidad de Chardon devastada y conmocionada. Las familias de las víctimas exigieron justicia mientras la nación entera se unía en solidaridad con ellos. Durante el juicio, TJ Lane mostró una actitud desafiante y aparentemente sin remordimientos. Fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nick is a very kind and loving. Why would you want to hurt him? You don't know kind. You're evil. El caso de TJ Lane sigue siendo uno de los tiroteos escolares más impactantes en la historia de Estados Unidos. Aunque la justicia fue servida, las cicatrices de aquel fatídico día seguirán siendo un recordatorio del peligro del odio y la violencia en nuestras comunidades. No olvidemos a las víctimas y sigamos luchando por un futuro sin violencia en nuestras escuelas. En 2012, la pacífica comunidad de Sheboygan, Wisconsin, fue sacudida por un crimen brutal que dejó a todos atónitos. 2 jóvenes, Antonio Barbeau y Nathan Pape, cometieron un acto de violencia sin precedentes que conmocionó a toda una ciudad. Started heading into the living room, falling. And as she was falling, were there any more blows? Did you strike her again? I hit one more time as she was falling. El 20 de septiembre de 2012, Antonio Barbeau y Nathan Pape, ambos de 13 años, llevaron a cabo un plan macabro que cambiaría para siempre la vida de muchos en Sheboygan. ¿Qué llevó a estos jóvenes a cometer un acto tan horrendo? About, I think, 150. And where is that? Some of it went towards food, and then we got pizza, and then some of it went towards weed, which I think is actually still at his house upstairs, if he didn't get it yet. Antonio y Nathan eran adolescentes comunes, pero detrás de sus apariencias normales, se escondían problemas familiares y problemas de conducta que los llevaban por un camino oscuro. En la noche del 20 de septiembre, Antonio y Nathan entraron a la casa de Barbara Olson, una vecina de 78 años, con la intención de robarle. Lo que sucedió a continuación dejó a toda la ciudad en shock. Después del crimen, la policía de Sheboygan lanzó una intensa búsqueda de los responsables. Pronto, todas las pistas apuntaban a Antonio y Nathan, quienes fueron arrestados y enfrentaron cargos por asesinato en primer grado. Durante el juicio,
se revelaron detalles escalofriantes sobre el crimen. I know I don't show my emotions much, and I myself am not sure why, but that doesn't mean I don't. A pesar de sus jóvenes edades, Antonio y Nathan fueron juzgados como adultos y condenados a largas penas de prisión, las cuales no serán elegibles de libertad condicional hasta que cumplan 50 años de edad. I took away someone's mother, their grandma, sister, friend, when I had no right to do so. El crimen de Antonio y Nathan dejó una marca indeleble en la comunidad de Sheboygan. Ahora, la ciudad se enfrenta a la difícil tarea de sanar y encontrar sentido en medio de la tragedia. En 2009, un tranquilo vecindario en Missouri fue sacudido por un crimen espeluznante que dejó a todos horrorizados. Alyssa Bustamante, una adolescente de 15 años, cometió un acto atroz que cambió la vida de muchas personas para siempre. Alyssa Bustamante asesinó a una niña de 9 años llamada Elizabeth Olten en un acto de violencia sin sentido. Alyssa Bustamante creció en un hogar problemático, enfrentando desafíos personales y familiares desde una edad temprana. Sin embargo, pocos podrían haber predicho el camino oscuro que tomaría. En la noche del 21 de octubre, Alyssa llevó a Elizabeth al bosque bajo falsos pretextos y la estranguló hasta la muerte. Después enterró su cuerpo en una tumba poco profunda cerca de su casa. La policía de Missouri lanzó una intensa búsqueda de Elizabeth Olten después de su desaparición. Pronto, todas las pistas apuntaban a Alyssa, quien finalmente fue arrestada y enfrentó cargos por asesinato en primer grado. Durante el juicio, se revelaron detalles escalofriantes sobre el crimen de Alyssa. Fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Basically, the main reason for accepting the offer was to avoid the absolute certainty of life without parole. If there was another option, then there would have been no reason to have accepted that offer. El caso de Alyssa Bustamante es un recordatorio sombrío de los peligros de la violencia juvenil y la importancia de abordar las señales de alerta tempranas. Que su historia sirva como una llamada de atención para proteger a nuestras comunidades y brindar apoyo a aquellos que lo necesitan. En 2011, la ciudad de St. Petersburg, Florida, fue sacudida por un crimen que conmocionó a toda una comunidad. Nicholas Lindsay, un adolescente de 16 años, cometió un acto de violencia que dejó a todos horrorizados y con el corazón roto. Nicholas Lindsay disparó y mató al oficial de policía David Crawford, de 46 años, en un acto de violencia sin sentido, que llevó a Nicholas, un joven de la comunidad, a cometer un crimen tan atroz. Nicholas Lindsay creció en un vecindario problemático, enfrentando desafíos personales y sociales desde una edad temprana. Sin embargo, pocos podrían haber predicho el camino oscuro que tomaría. En la noche del 21 de febrero, Nicholas Lindsay tuvo un encuentro fatal con el oficial de policía David Crawford. Durante el enfrentamiento, Nicholas disparó contra el oficial, causando su muerte. Después del crimen, la policía lanzó una intensa búsqueda de Nicholas Lindsay. Pronto, todas las pistas apuntaban a él como el sospechoso principal, y finalmente fue arrestado y enfrentó cargos por asesinato en primer grado. Durante el juicio, se revelaron detalles impactantes sobre el crimen de Nicholas. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ella es Mackenzie Shirilla, tiene 17 años y fue encontrada culpable de asesinato por causar un accidente automovilístico que mató a su novio y a su amigo. Mackenzie
decided death was the ultimate goal that day. This was not reckless driving. This was murder. El novio de Shirilla, Dominic Russo, y su amigo Daven Flanagan estaban en el coche cuando ella chocó contra un edificio comercial fuera de Cleveland, yendo a 100 millas por hora. Ambos hombres fueron declarados muertos en el lugar y Shirilla sobrevivió. Los fiscales argumentaron que la adolescente tenía una relación tóxica y había hecho amenazas violentas contra su novio. Según se informa, estrelló su coche a propósito porque quería matar a su novio y que su amigo fuera solo daño colateral. El fiscal dijo que la intención era obvia al ver el video, que solo había un objetivo. Driving very calmly and making the right turn, and then all evidence indicates she immediately put the pedal to the metal and drove straight into a building at 100 miles per hour. I think those really demonstrated to us that this was no accident. Unos días antes del accidente, presuntamente tomó la misma ruta para planificar el crimen. Count one. Finds the defendant, Mackenzie Shirillo, guilty of murder. To wit, Dominic Russo. El juez ahora la declara culpable de asesinato. Ahora se pone de pie para que le pongan las esposas mientras sigue llorando. Count two. Finds the defendant, Mackenzie Shirillo, guilty of murder. To wit, Davion Flanagan. Shirilla tiene un momento para hablar antes de su sentencia. Se disculpa profundamente y dice que nunca lo haría a propósito. So deeply sorry. I hope one day you can see I would never let this happen or do it on purpose. I wish I could remember what happened. I'm just so sorry. I'm heartbroken. There was no medical condition that caused this as an accident. There was no mechanical failure of the car. A failed suicide attempt is not a defense to murder. There's a very good likelihood, Mackenzie, that you will spend the rest of your life in prison. She's sentenced on count 1, 15 years to life. Count 2, 15 years to life, to be served concurrent to each other. El juez la acaba de sentenciar a 15 años a cadena perpetua en prisión. Él es Aiden Fucci, quien se declaró culpable en la corte por el asesinato de su compañera de clase cuando solo tenía 14 años. Having fun in a cop car. Yep. Fucci era compañero de clase de una niña de 13 años de Patriot Oaks Academy en el condado de St. Johns, Florida. Fucci la apuñaló 114 veces. Su cuerpo sin vida fue encontrado más tarde en el bosque después de que Fucci fuera arrestado. Se le puede ver en la parte trasera del coche de policía tomando Snapchats. Ahora este video muestra a Fucci y a sus padres en la sala de interrogatorios. That Snapchat that you did is not very smart. That's you're all over the internet everywhere. This is serious. It's very serious. This is no joke. This is your whole life. Your whole life. And ours. And ours. Un video de los fiscales mostró a Fucci y a la niña supuestamente caminando juntos justo antes de que ella fuera asesinada. Luego, unos 90 minutos más tarde, el video muestra a Fucci supuestamente huyendo del área donde se encontró el cuerpo. 114 stab wounds, 49 defensive wounds, 35 wounds to the head and neck, 29 to the back and shoulder, and 6 fatal wounds. Después de que Fucci se declarara culpable de asesinato en primer grado, el juez ahora dicta su sentencia. Having entered a plea of guilty to the crime of first-degree murder, I sentence you to life in prison. Because of your age, you are eligible for review of the sentence in 25 years. Después de que Fucci fue sentenciado, se quedó quieto con muy poco movimiento. Ellos son Willard Miller y Jeremy Goodale. Con solo 16 años, ambos están acusados del asesinato de su profesora de español de la escuela secundaria. Supuestamente, fue a raíz de una mala calificación. Then moved her off of the trail, where I then struck her, and she died as a result. Miller y Goodale asistían a la escuela secundaria Fairfield en el sureste de Iowa. Noima Graber era la profesora de español en la escuela y Miller era uno de sus estudiantes. Después de recibir una mala calificación de Graber, él y su amigo Goodale planearon matarla. Noima se fue a caminar como de costumbre al parque de la ciudad de Shadowwaka. Los chicos sabían eso mientras la acechaban y esperaban emboscarla.
La arrastraron luego hacia el bosque y la golpearon hasta matarla con un bate de béisbol. No mucho después, ambos chicos fueron arrestados. Documentos judiciales alegaron que el testigo que conocía a Goodale mostró a las autoridades mensajes de Snapchat que mostraban la implicación de Goodale y Miller en el asesinato. Uno de los mensajes de Snapchat decía: punto de vista, eres mi profesora de español y esto es lo último que ves, seguido de es hora de esconder un cuerpo. Jeremy Goodale luego se declaró culpable y testificó contra su mejor amigo Miller. Miller, por su parte, se declaró culpable de asesinato en primer grado. I've understood that he had the intent to kill Mrs. Graber. What is your plea to murder in the first degree, guilty or not guilty? Guilty. Este es el momento en que Goodale tiene la oportunidad de hablar antes de su sentencia. I had time to think on what to say, and I'm sorry, truly sorry. Every day I wish I could go back and stop myself. I can't comprehend losing a loved one in such an awful way. Ahora el juez dicta su sentencia. The defendants shall be sentenced to life with the possibility of parole after 25 years. Y ahora Miller ofrece una disculpa antes de recibir su sentencia. I would like to take this opportunity to wholeheartedly accept responsibility for the role that I've played in the murder of Nahima Graber. To the family, I'm sincerely sorry for the distress that I've caused you and the devastation. And I ask that I'm given a chance, and I don't want to be institutionalized. I don't want to be in so long that I forget about what matters, where I come from, and I look forward to getting through this. Y ahora, el juez tiene algunas últimas palabras. The defendant, Willard Noble Chayton Miller, should be sentenced to life with the possibility of parole after 35 years. Miller parece estar completamente imperturbable. Ellas son Rachel Schauf y Shelia Eddy, quienes están en la corte hoy por el asesinato de su amiga cuando solo tenían 16 años. Their scheme was to hide knives on their bodies and to attack Skylar at an agreed-upon moment. En Star City, West Virginia, Schauf y Eddy eran amigas de Skylar, de 16 años. Reportadamente, Esha y Eddy decidieron que ya no les gustaba Skylar, así que planearon matarla. Sheila Eddy and Rachel Schauf carried out that plan. Together they stabbed and killed Skylar. Después de la confesión de Schauf, ambas adolescentes fueron arrestadas. Schauf aceptó declararse culpable de asesinato en segundo grado a cambio de su cooperación en el caso. I'm so sorry. I don't know if there's a proper way to make this apology because there are not even words to describe the guilt and remorse that I feel each day for what I've done. I hurt the Neese family and those who love Skylar. I hurt my parents and shamed my family. May God bring eternal peace to Skylar and the entire Neese family. Después de asegurar un acuerdo de culpabilidad, el juez ahora le da a Schauf su sentencia. Rachel Schauf, it is the sentence of the court that you be imprisoned in the West Virginia State Penitentiary for a period of 30 years. Y ahora para Eddy. It is the sentence of the court that you be imprisoned in the West Virginia State Penitentiary for the rest of your natural life. That sentence is technically with mercy, which makes you eligible for parole after you have served 15 years. Gracias por unirte a nosotros en este viaje intrigante y a menudo perturbador a través de los casos judiciales de estos criminales juveniles. Cada historia es única, desde la frialdad hasta la tragedia y todo lo demás. ¿Cuál fue el caso que más te impactó? Déjanos tus comentarios abajo. Si quieres más contenido como este, asegúrate de darle like y suscribirte para no perderte ningún caso futuro. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las complejidades del sistema judicial y la mente humana.